Soy Mónica Morales. A continuación, una breve exposición de la primera carta del apóstol Pablo a su amado y verdadero hijo en la fe, Timoteo. Esta carta fue escrita alrededor del año 64-65 después de Cristo, probablemente desde Filipos en Macedonia. Se cree que fue antes de que el apóstol Pablo fuera encarcelado por última vez en Roma, ya que había apelado a César. Por esta época también fue cuando el emperador Nerón arremetió cruentamente contra la predicación, contra la iglesia, contra el cristianismo. Esta carta está dividida en 6 capítulos, en donde podemos encontrar una profunda riqueza en cuanto a cómo vivir la vida cristiana. Como es con toda la palabra de Dios, Primera de Timoteo está hermosamente inspirada por el Espíritu Santo, y aunque encontramos dirigiéndose principalmente al joven discípulo de Pablo y pastor de Éfeso, Timoteo, hoy también encontramos dirigiéndose a todo servidor en la iglesia, a todo líder, a todo pastor y también a todo creyente en todo lugar. Es una carta pastoral escrita de una manera muy íntima y paternal, en donde vemos al apóstol Pablo instruyendo a Timoteo a cómo dirigirse, a cómo conducirse en la iglesia. Como vemos en el capítulo 3, verso 15, Pablo le dice a Timoteo que le escribe para que sepa cómo conducirse dentro de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que en esta carta hoy nos es de gran inspiración para ordenar nuestros caminos, para corregir el rumbo y tal vez nos revele también un llamado de Dios a enseñar su palabra. A continuación veremos 5 temas principales en los que Pablo instruye a Timoteo a cómo ordenar, administrar y corregir a la iglesia. En el capítulo 1, versos del 3 al 6, Pablo le dice a Timoteo: manda a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo instruyó a Timoteo para que perseverara en la fe cristiana, en la sana doctrina y modelando la vida recta. Timoteo tuvo que oponerse a los falsos maestros que estaban alejando a los miembros de la iglesia de la doctrina de la salvación, que es únicamente por la fe en Jesucristo. Como punto número 2, vemos a Pablo instruyendo a Timoteo en cuanto al culto público. Todo el capítulo 2, del verso del 1 al 6, nos instruye acerca de la oración. ¿Por quién orar? Por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué orar? Para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué orar? Porque esto agrada a Dios, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo mismo, que se entregó por todos. En el punto número 3, vemos a Pablo instruyendo a Timoteo en cuanto a la organización de la iglesia, a la elección de líderes y servidores. Da instrucciones específicas relacionadas con las cualidades que los líderes deben tener para que la iglesia pueda honrar a Dios y funcionar adecuadamente. Así que durante todo el capítulo 3 vemos un cuadro de madurez. En el verso 5 y 6 nos habla de aquel que sabe pilotear bien, que sabe llevar el timón, que no sea un novato en la fe, un nuevo creyente, pues servir conlleva gran responsabilidad. Lo que nos lleva al punto número 4, el cómo tratar con los diversos grupos que hay dentro de la iglesia, cómo enseñarlos a hacer lo correcto. Pablo viene hablando a Timoteo de enseñar la palabra, de no salirse de la doctrina, de las palabras, del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice en el capítulo 4, verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Como hoy nosotros en Semilla de Mostaza entendemos que buena doctrina o sana doctrina nos va a llevar a una sana fe. Y una sana fe
nos va a llevar a tener buenas y sanas obras, buena conducta. Así que no hay necesidad de hacer más de lo que el Señor nos pide o depender aún de las obras de la carne. Por lo que Pablo advierte en el capítulo 6, verso 3, que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas doctrinas de Jesús, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Como punto número 5, vemos que Pablo termina en el capítulo 6, en el verso 12, animando a Timoteo, como un padre amoroso a su hijo, a pelear la buena batalla de la fe, teniendo presente la vida eterna, le dice, y que recuerde que fue llamado, a la que fue llamado, habiendo hecho la buena profesión. Qué mejor que dedicar nuestra vida y aun si es necesario nuestra muerte a la buena profesión. ¿De qué profesión nos habla el apóstol? De nuestra confesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta porque como un plus en la carta encuentro 3 de las 7 palabras fieles, dignas y verdaderas que el Señor nos da para fortalecer nuestra fe y para despejar nuestra mente con la verdad. La primera la encontramos en el capítulo 1, versos del 15 al 17, en donde nos confronta el Señor a entender que somos pecadores y como tales podemos calificar a la misericordia preciosa de nuestro Señor. La palabra número 2 está en el capítulo 3, verso 1, en donde nos dice Pablo que si alguno anhela o desea obispado o servir en la iglesia, buena obra desea. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a anhelar madurez para servir a otros y no nada más a nosotros mismos. La palabra número 3 la encontramos en el capítulo 4, verso del 6 al 9, en donde Pablo le dice, ejercítate en la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad la encontramos en el capítulo 3, verso 16, y entendemos que la piedad no es un concepto, sino es una persona, la persona misma de Jesucristo. La piedad es Jesús. Ejercitarnos en la piedad es ejercitarnos en Jesús, perseverar en su palabra, en su carácter, en su ejemplo, amarlo cada vez más. Así que, terminando a lo largo de esta preciosa carta, encontramos grandes lecciones. Si usted es un líder, un pastor de la iglesia, puede tomar ejemplo de cómo Pablo se dio a su discípulo Timoteo en ejemplo, en dirección. Compárese con las cualidades que Pablo da para los obispos y diáconos. Si es nuevo en la fe, si es un nuevo creyente, siga el ejemplo de los líderes cristianos piadosos, así como Timoteo imitó el ejemplo de Pablo. Si es padre o madre de familia, recuerde que un hogar cristiano puede llegar a tener un gran impacto en la vida de la familia, en la sociedad. Recordemos que una madre y una buena abuela fieles guiaron a Timoteo a Cristo y el ministerio de Timoteo ayudó a cambiar el mundo. Así que yo les invito a que lean y escudriñen Primera de Timoteo. Es una carta hermosa en donde van a encontrar grandes lecciones para su propia vida, así como yo la he encontrado. Muchas gracias.